Buenas noches, bienvenidos a una historia a la luz de la luna y en concreto al santuario de Nuestra Señora de Belén. Este año vamos a tratar de conocer nuevos aspectos y nuevas imágenes de este santuario. Yo les puedo asegurar que siempre procuramos que no sea repetitivo, sino que aportemos nuevos aspectos de la historia de Nuestra Señora de Belén y su relación con Palma del Río. De entrada, decirles que estamos en un lugar cargado de historia, de significación especial para el pueblo de Palma y de un lugar con una magia que todas las culturas se enamoraron de este lugar. Cuando decimos el Cerro de Belén, no estamos exagerando, estamos diciendo algo que ya dijeron los romanos. Ellos ya le llamaron a este lugar la Roca de Hierro. Ya se dieron cuenta de la orografía tan especial de este lugar y le denominaron el Sasso Férreo, la Roca de Hierro, que además tenía una fuente de aguas especiales que conllevaba que para la cultura romana supusiera un lugar de divinidad. Este era un lugar especial y por ello se asentaron en el Cerro de Belén, en la Roca de Hierro, en el Sasso Férreo. Y está muy documentada su presencia en el Bajo y en el Alto Imperio, con el desarrollo de las instalaciones de las Fliginae, las fábricas de cerámica donde se elaboraban las ánforas globulares que luego serían llevadas hasta el río para cargarlas de aceite y llevarlas hasta Roma. Aquí estaba el alfar del Saxum Férreo, la Roca de Hierro, que tenemos en el Museo Municipal los sellos con la identificación de este importante alfar. Y luego la cultura musulmana igualmente se asentó, no lo pudo evitar. Si ya habían estado una civilización anterior, ellos sí mantuvieron vivo este lugar, vivo y muerto, porque lo aprovecharon también para cementerio. De ahí que el cementerio musulmán que se encontró entre la zona de la carretera y el santuario indica que aquí había una importante población, dado que en aquellos tiempos tenemos que pensar que no había puente, que tan solo manejábamos barcas y que posiblemente eran enterrados aquí pues personal que vivía, trabajaba y desarrollaba su vida a este lado del río. De ahí que ni en tiempo de los romanos ni en tiempo de los musulmanes se cita ninguna localidad en aquel lugar. Allí en el cerro, que vemos desde aquí perfectamente, se encontraba en la saetilla, en la cerrezuela, Ségida Augurina para los romanos. Pero luego, cuando se asientan los musulmanes, Palma no aparece citada hasta el siglo IX, en las batallas de Yusuf Abu de Palma. Es cuando empieza a decirse el nombre de Palma, con lo cual la población, en lugar de un pueblo como tal, fue tardío. Eso no significa que no hubiera población, sino la constitución de una pequeña medina fue tardía. Sí tuvieron muchos más habitantes las zonas de la Saetilla, la Cerrezuela, aquel lado del Genil y esta parte del Guadalquivir, y en concreto este Cerro de Hierro. Por lo cual, dos culturas asentadas. Les recordamos que en el año 2020 ya les dijimos que por qué, y se explicaba el que Al-Mutabí, rey de Sevilla, cuando viene a la conquista de Córdoba, para aquí. Es que le da por parar en este cerro así por casualidad. No, es porque aquí hay una población, aquí hay un cementerio, aquí hay una atención al rey y por eso pernoctó en este lugar y aparecieron los famosos restos de aquella cena que Manuel Nieto descubrió y que explicó en su libro de la historia de la Edad Media. Y llegamos ya a la Edad Media, donde se cita por primera vez la ermita de Belén en el año de 1436. Pero eso lo vamos a ver en el interior, que estaremos más cómodos. Pasen, por favor.
momento vamos a reconocer nuestra ermita. La historia se basa sobre documentos. Otra cuestión es las conjeturas y otra las comparaciones o analogías con otros santuarios o con historias paralelas o parecidas. Evidentemente, la historia de Palma del Río tiene para escribir siglos y siglos. Tenemos que lamentar varias cosas. Una de ellas, que en 1936, en la Guerra Civil, se perdieron los archivos parroquiales, el archivo del juzgado, y lo único que nos queda a nivel local son las actas capitulares, que son de principios del siglo XVI, muy bien conservadas y que nos ayuda en gran medida a la investigación de la historia de Palma. Pero hay una laguna que se va a cubrir muy pronto, y es con el archivo de protocolos notariales de Palma del Río, ubicado en Posada. Hay un proyecto de digitalización de todos los legajos de Palma del Río, que son más de 800 y que apenas, no se han tocado desde que se escribió. Estaban en las notarías lo entregaban a la notaría central por un reglamento que existe sobre ese particular, y por tanto la digitalización de los archivos de protocolos notariales de Palma del Río, hay que decirlo así, ubicados en Posada, cuando se lleve a cabo esa digitalización va a permitir que se desentrañen aspectos de la historia de Palma del Río verdaderamente desconocidos. Será para todos nosotros una sorpresa. Y le digo esto por una razón. En el documento de 1720, que está depositado en el monasterio de Espartina, el fraile que redactó aquel interesantísimo documento, del que lo vamos a publicar próximamente, deja constancia que en el archivo de la escribanía, no le llamaban en aquellos tiempos de protocolos notariales, folio tanto, número tanto, se encuentra la escritura de compra para hacer el altar de San Francisco, elevación de la capilla de San Francisco. Claro, eso nos va a explicar y nos va a resolver muchas dudas de nuestra historia. Pero insisto, la historia no es una ciencia que termina, se acaba y esto es sagrado. Se revisa y se actualiza. Venía para acá escuchando la cadena SER y han descubierto con sangre artificial renovar la vida de un animal. ¿Qué nos puede deparar la historia y qué nos puede deparar la ciencia? Bien, ¿qué documento primero se halla hablando de Belén? 1436. Testamento de doña Francisca Portocarrero. Cita distintas capillas a las que deja un donativo, y en este concreto pone a Santa María de Belén, a su ermita en la villa de Palma, a cada una, porque en la hoja anterior cita las otras ermitas que ya se refiere, pues deja en concreto a cada una 5 maravedíes. Esta es la primera referencia escrita de la ermita de Belén. ¿Significa que esto es sagrado? No. Ojalá encontremos un documento anterior que nos diga que ya estaba funcionando en el siglo XIII. ¿Qué podemos pensar con este documento? Acabado el Concilio de Trento, una de las cosas que se establece son las visitas generales a las localidades. Tiene que ir, por un lado, el obispo en lo que se llama la visita pastoral y un vicario a realizar una visita de contabilidad y control de lo que se está haciendo en cada ciudad. Las primeras visitas generales a Palma del Río son del siglo XVI, se encuentran en el archivo del Obispado de Córdoba. Y curiosamente, el visitador menciona 2 cofradías medievales del siglo XIII, la cofradía de San Cristóbal y la de Santa Lucía, ermitas pequeñísimas retiradas allí en el cerro de San Cristóbal en la Verduga y la de Santa Lucía en la Vega. ¿Por qué no cita la cofradía de la Virgen de Belén? Igual no estaba funcionando, igual no tenía contabilidad, lo que fuere. ¿Qué nos pasa con el santuario? Pues que un hermano mayor
Julio Muñoz Rodríguez Aguilar, escribió en 1930 este documento. Y en él dice: el culto a la Santísima Virgen fue para el pueblo de Palma durante los siglos XVI, XVII, XVIII y mediados del XIX, el aliento perenne de su fe y religiosidad, que culminó al constituirse a finales del año 1671 la Hermandad de Nuestra Señora de Belén. Esto lo escribió Julio Muñoz Rodríguez Aguilar. Y esto fue el documento que usó la actual Hermandad de la Virgen de Belén para celebrar el 350 aniversario. Bien, ¿qué pasa? Que aparecen unos documentos en San Calixto, concretamente en la casa del Marqués de Salina. Curiosamente, si ustedes no lo saben, el Marqués de Salina era palmeño y tenía este buen hombre en su casa documentos de la contabilidad de la Hermandad de la Virgen de Belén desde el siglo XVII. Esos documentos los entrega la marquesa al cura de San Calixto, el cura de San Calixto a la Hermandad de la Virgen de Belén y la Hermandad de la Virgen de Belén al cronista Juan Antonio Zamora. Y en la lectura de esos documentos se detecta que en 1643 se cita la cofradía de la Virgen de Belén, pero en pleno funcionamiento, con lo cual tenemos un dato nuevo sobre cuál puede ser la fecha de la cofradía. Evidentemente 1643 no es, simplemente que se menciona que existe la cofradía. Esta está funcionando ya desde mucho antes, porque los historiadores Rafael Luis Nieto y David Pérez, en su excelente trabajo de investigación de la historia del Hospital de San Sebastián, refieren que hay un documento en las actas del hospital que en 1642 hay una procesión de la Virgen de Belén, un año antes de lo que se acaba de descubrir y de publicar. Con lo cual, seguirá habiendo investigación y seguirán descubriéndose nuevos datos. A ello debemos de sumar que en las vicisitudes de este santuario hubo dos teorías. Una, que es la auténtica y cierta, no hay vuelta de hoja, es que la ermita de Belén estaba aquí desde el siglo XV, posiblemente desde el siglo XIV, porque si su mención es en un testamento de 1436, ya podría estar antes. Y mucho más tarde se construye una ermita al lado del Genil con el mismo nombre, pero con una pretensión: lograr que los franciscanos montaran un convento, que al final se consiguió, que es el convento de Nuestra Señora de Belén. Pero el bueno del sacerdote José Rodríguez Jiménez, el cura colino, escribe su catecismo palmeño en 1955. Y el hombre conjetura que como se hace, como en una ermita de la Virgen de Belén, que está al lado del río Genil, se monta un convento, es en ese momento, cuando se monta en el convento, cuando deciden sacar a la Virgen y trasladarla a una nueva ermita al lado del Guadalquivir y fundan esta ermita en un lugar que llaman la Fuente de los Condes. No, eso es imposible del todo. La ermita ya estaba y funcionaba desde el siglo XV, como hemos dicho, y ese traslado no existió ni hay documento alguno que lo mencione. Es simplemente una forma de poder explicar cómo pudimos tener dos santuarios durante bastante tiempo. Pero sí hay un capítulo muy interesante que le dedica en el catecismo a el santuario de la Virgen de Belén. Y curiosamente, el padre Colino se ve que accede a un documento que se firma ante notaría, por tanto tiene que estar en posada, del acuerdo que se establece entre los constructores del ferrocarril y la Hermandad de la Virgen. En ella, por este documento, se va viendo dónde estaba realmente
la puerta principal del santuario, cómo era esto. Les leo poco, pero para que vayamos conociendo. En compensación de la fuente, se perdió la fuente de Belén, su arca pilar de caballería y sus antiguas cañerías cubiertas que siempre ha tenido el terreno de Belén y quedan inutilizadas, se hará otra nueva fuente pública en terreno más bajo con su pila de semicírculo, 2 grifos y su cañería cubierta con 1 metro de tierra. Aquí nos está diciendo la situación de la fuente de Belén. El terreno de la nueva fuente será explanado y al lado del camino. Y a partir de aquí empieza a explicar cómo es ese camino y que se quiten las pitas y se haga un muro y donde se van a colocar las distintas puertas. Con lo cual aquí tenemos la explicación de cómo se desarrolló el crecimiento de este lugar. ¿Es como lo conocemos hoy? En absoluto. Esto está súper cambiado, pero muy cambiado. La gran reforma que se lleva en Belén se realiza en 1954, cuando se crea esa puerta principal, se crea el mirador, se levanta el pilar y la Virgen. Todo eso ocurre con un nuevo diseño, se tira un sanatorio que había aquí prácticamente delante y se construye el hogar del peregrino. Belén ha cambiado un montón. Lo que posiblemente menos ha cambiado es el interior, aunque si bien se vio afectado. Si ustedes se fijan cuando salgan, hay un azulejo en la puerta principal que pone: este santuario fue reedificado en 1864, después de acabar las obras del ferrocarril. Esto nos aporta el amigo José Rodríguez. Pero, como se habla, se dice, se comenta, vamos a aportar documentos. ¿Era este sitio propiedad de la hermandad? No, pero todo el mundo lo tenía como propiedad de la hermandad, porque durante muchísimo tiempo se hizo un uso. Hay una palabra técnica en el derecho para eso, en el que yo conscientemente te dejo a ti que uses mi casa hasta nueva orden. Bueno, pues esa historia se cierra hace 2 días, en 1986, ante notario. Se reúnen, por un lado, el excelentísimo señor don Tomás Osborne Vázquez, conde de Osborne, mayor de edad, casado con la excelentísima señora doña Patrocinio Gamero Cívico e Ibarra, propietario vecino del puerto de Santa María, y se reúnen con don Rafael Ruiz Flores, también mayor de edad, que en nombre de la hermandad llegan al siguiente acuerdo. El señor Osborne Vázquez, en nombre y representación como mandatario verbal de su citada esposa, por lo que advierto de la de ratificar tal, el señor Flores, el hermano mayor tal, etcétera, etcétera. Vamos a el grano. Le entrega a la hermandad una suerte de tierra procedente del Cortijo de Belén, miren ustedes, Cortijo de Belén, término de Palma del Río, según título tanto, de 90 y tantas áreas, 29 centiáreas, etcétera, y se lo entrega a la Hermandad de la Virgen de Belén para que tenga un fin de culto religioso. En 1986, no antes, empezó a pertenecer, a ser propietario la Hermandad de la Virgen de Belén de estos terrenos que se mantuvo siempre entre la Huerta de Belén, el Cortijo de Belén y la Hacienda de los Cabezos. Eran propietarios la familia de los Gameros Cívicos, pero como contrajo matrimonio con el señor Osborne, él fue el marido el que representó los intereses de su esposa. El himno de nuestra patrona. Se ha escrito mucho sobre él. Sabemos que la letra la compuso Antonio Moreno Carmona, secretario del ayuntamiento. Pero, ¿y la música? Quizás por desconocimiento, porque a veces damos por obvio ciertas cosas, se le atribuyó al maestro Eloy Viro Morales. Pues bien, en 1946 se publica un pequeño boletín de la Virgen de Belén, con el himno que se va a estrenar ese año. Y dice así en el interior: tradicional función religiosa en el templo parroquial
con asistencia de las autoridades y directivas de la hermandad. Un orador sagrado, se los hará la gloriosa, etcétera, etcétera. El coro parroquial masculino con acompañamiento de órgano y orquesta interpretan la misa primera pontifical de Laurentio Perosi a 3 voces mixtas. En el oratorio se cantará, y aquí por favor les pido su atención, en el oratorio se cantará por primera vez el himno propio de la patrona, compuesta la música por el maestro de capilla del monasterio de Guadalupe y la letra de don Antonio Moreno Carmona, 1946. Bueno, cerramos ese periplo de emociones, de fechas, de documentos y animamos a seguir trabajando en la búsqueda de más información. En esa búsqueda de información nos encontramos en el año 2022 y acabamos de atravesar, luego cuando salgamos lo vamos a ver mucho mejor, la reforma que se ha llevado a cabo en el santuario, que como habréis observado representa por un lado la retirada de aquellos obstáculos que para personas con una discapacidad no podían acceder bien al santuario, poner una solería que permita el no embarrar la capilla, así como otras mejoras por una inversión de más de 20.000 euros que ha hecho el Ayuntamiento de Palma del Río para que se lleve a cabo las mejoras del santuario de Nuestra Señora de Belén. Un santuario que fue siempre muy popular, no solo en Palma del Río, sino en toda España. Me van a permitir, no lo he hecho nunca así en riguroso directo como esto que se dice, que les ponga una canción mucho antes de las sevillanas, las coplas, etcétera, etcétera, que se le compuso a la Virgen de Belén. La compuso un señor que se llama Gonzalo González, triunfó por toda España y por Europa, y llevó a cabo esta canción por todos los lugares. Niña hermosa, yo te quiero aconsejar que el amor es una cosa que igual que viene se va. Ay, Belén, 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 que pierdo el sentido con los besos de tu boca, Belén, Belén. Belén, Belén de Palma del Río, con los besos de tu boca. La esposa se llamaba Belén, le canta a la Virgen y a la mujer. Y ahí tiene que estar el misterio de esta canción tan interesante, que todavía conservo el vinilo, que es una auténtica joya. Bueno, pues recorrido todos esos momentos emotivos y documentados, estamos aquí, en el santuario. De este santuario, decirles que es una joya del barroco, que aunque fue reedificado a mediados del siglo XIX, mantuvo su estructura de nave única, coro, reducido porque le echaron luego esta techumbre, y el camarín de la Virgen. Es evidentemente una capilla confeccionada para la patrona, porque es la típica capilla mariana, donde se exalta la figura de la Virgen por encima de cualquier otra imagen, incluso la de Cristo. Todo el camarín está muy decorado, primorosamente decorado, con el mejor barroco. Y ahí van a ver, los que no lo han podido ver en otros años, los que queráis subir,
una decoración de motivos florales, grotescos, y también unos angelotes negros, pero sobre todo hay unas orlas que cuentan la vida de la Virgen. 3 momentos muy bonitos: el nacimiento en el pesebre, la adoración de los reyes y la huida a Egipto. Los que quieran ahora subir podrán ver ese camarín por dentro y contemplar la maravillosa peana, ráfaga o resplandor, se dice en el mundo cofrade, de plata que elaborara el prestigioso orfebre Damián de Castro. La Virgen, la talla, es de 1936, obra de Sebastián Santos Roja. Dejó su firma en el busto de la Virgen. Y la reforma que se llevó a cabo a principios de los 70, siendo obispo de Córdoba, Girardo Lachiondo, implicó la colocación de este anagrama del Ave María y el escudo de Palma del Río. Este año, además, vamos a tener una visión distinta del santuario. Yo no sé cuántos de ustedes han podido subir al ventanal que da al pueblo, esa ventana con los 2 arcos. Pues vamos a subir también a esa vista del santuario para que ustedes contemplen, pequeñito pero bonito. Los azulejos que decoran la capilla son de nuestro paisano Manuel Ramos Rejano. Si ustedes se fijan, su nombre aparece en un azulejo a lo largo de la capilla, en varias ocasiones pone Ramos Rejano. Es el mismo azulejo, la misma firma, aquí por ejemplo lo estoy viendo, y allí también, es la misma firma que van a encontrar ustedes en la Plaza de España. Si entran a todo el recorrido interior de la Plaza de España, toda esa decoración de azulejo la hizo nuestro paisano Ramos Rejano. Subimos por tanto al camarín y al ventanal. Luego, por favor, los que pasen del camarín pasan a un lado y luego a otro. No vamos a formar ningún lío. Vamos primero, los que no han visto el camarín, por favor, los que no han subido al camarín,